Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Muy buenas noches para todos aquellos que nos siguen acompañando y otros que también nos acompañarán en este programa en diferentes usos horarios. Esta noche, Elmer Barrio de Mendoza y yo tenemos el honor y el gusto de contar con una invitada especial, la doctora Delia Muñoz, desde Bethesda, Maryland, Estados Unidos. Y permíteme, Delia, que haga una breve presentación de tu persona, sin caer en esa costumbre de hacer perder el tiempo de conversación porque se lee un currículum meritorio y extenso. De toda tu trayectoria profesional, yo estoy impresionado por algunas cosas que son las siguientes que quiero compartir. Primero, destacada estudiante universitaria de Derecho que se gradúa cum laude. Segundo, como pocas personas, empezaste a trabajar en el mundo del derecho laboral. Luego, no es fácil ni tampoco tiene para muchos el atractivo que tienen otras cosas. Y luego te has desempeñado en diferentes estudios de abogado y luego en el plano internacional para finalmente ser una destacada profesora tanto en la Universidad San Martín de Porras como en la Universidad Norbert Wiener. El cargo de ministro de Estado no es lo más importante para mí de tu trabajo. Te rodeaste con gente excelente, pero eran circunstancias en las que no se podía desenvolver y desarrollar más. Esta noche tenemos el gusto, y como habíamos platicado en la invitación, de invitarte a tocar un tema en el cual tú tienes experiencia tanto interna como en el sistema interamericano y en el plano internacional. Y si gustas podemos empezar por la noticia de la noche, no podemos decir del día, de la noche aquí en el Perú, para ayudarnos a comprender este tema en su dimensión interna, en su dimensión internacional, la relación entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Como te había manifestado, antes hemos entrevistado a personas que están polarizadas en el tema. Nos interesa la polarización, pero no en sí, sino la comprensión, la mejor comprensión de las cosas. Y antes de seguir adelante, permíteme presentarte a Elmer Barrio de Mendoza. Elmer, te presento a Delia Muñoz. Doctora Muñoz, un privilegio conocerla. Y primero, como dijo Manolo, por favor, que nos ilustre de lo que ha pasado hoy día en la Junta Nacional de Justicia y la suspensión de la hasta hoy fiscal de la Nación, Delia Espinosa. ¿Qué efectos va a tener esto en el Ministerio Público y en el sistema de justicia en general? Muchísimas gracias, Manolo, por la presentación, y te voy a vender. Yo lo conozco a Manolo desde el año 1987, cuando era uno de los funcionarios más importantes de Emilima y estaba en la función pública buscando tener una mayor proyección. Así que, dicho esto, con mucho cariño vamos a conversar sobre temas tan complicados, ¿no? El tema de los problemas de la Fiscalía son una muestra de la grave crisis que venimos afrontando como sistema de administración de justicia. Vamos a ponerlo en diferentes etapas para una visión humana y una visión de carácter jurídica y una internacional. Humanamente, todas las personas que están conduciendo la Fiscalía a nivel del máximo espacio, que es la Junta de Fiscales Supremos, tienen décadas trabajando juntos, tienen más de 30 años. En consecuencia, todos se conocen, seguramente se deben haber querido, se deben haber peleado y todo lo demás, y como es una organización cerrada que no ha tenido tanto refresco, pues allí continúa. Lo segundo, jurídicamente hablando,
la Fiscalía es una organización jerárquica, así lo dice su ley orgánica, o sea que quien ejerce de fiscal de la nación tiene poderes de manejo de la organización, porque decide quién sube como provisional, quién va de jefe especial, decide todo. La ley le da esas atribuciones y adicionalmente, a nivel constitucional, quien desempeñe el cargo de fiscal de la nación tiene poderes casi mágicos, absolutos. Es la única persona que puede denunciar a los altos funcionarios, presidente de la República, expresidentes, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, congresistas, personas de los diferentes órganos constitucionales, ¿no? Es la única persona que tiene esa potestad. El Tribunal Constitucional le ha dicho que lo único que no puede hacer es investigar de una manera abierta y amplia al presidente de la República, que solamente puede realizar determinado tipo de actos de investigación para preservar la prueba. A nivel internacional, ¿cómo nos están viendo? Ya desde la gran conflictividad que afrontamos en el Perú después del golpe de Estado del señor Castillo, tuvimos una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país que motivó el informe Perú 2023. Y allí se anota de la gran crisis que existe en el sistema de solución de controversias constitucional que es Poder Judicial y Ministerio Público. Allí ya se anotan los problemas de politización de la justicia y la justicia completamente afectada por una serie de factores. Tanto es así que esta situación ha motivado que fiscales como la señora Benavides, el señor Vela, el señor Pérez y otros altos funcionarios sean objetos de medidas cautelares en favor de su vida, ¿no? Por lo cual la Comisión Interamericana le ha pedido en su momento al Estado peruano que les dé seguridad personal especial y garantías para su vida. O sea que tenemos esta tormenta perfecta que se va armando desde los más diferentes niveles, donde el pleito que ocurre, y lo llamo así llanamente, entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, no ha comenzado con estas autoridades. Tiene ya un buen periodo en el cual los anteriores integrantes de la Junta también tuvieron una gran confrontación con la anterior fiscal de la Nación, con el Congreso de la República, y los hemos visto pleitear, ¿no?, en todas las instancias, en las instancias constitucionales y en las instancias del Poder Judicial. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué cosa he dicho todo esto? Estamos en una crisis muy grave del Estado de Derecho. ¿Y por qué la llamo grave? Porque en todas las anteriores oportunidades, los funcionarios sancionados, ya sea con una medida de suspensión o con una medida de defenestración del cargo, como lo fue la señora Benavides, la señora Zoraida Ábalos, el señor Tomás Aladino, el señor, el otro fiscal, que ahorita se me va el nombre, todos ellos Arce, creo, consideraban injusta e ilegal la medida impuesta. ¿Pero qué hicieron? Tomaban sus cosas, su computadora, se iban y presentaban los recursos correspondientes. Luego los han ganado porque han ido retornando a los puestos de trabajo, ¿no? En cambio, con la señora Espinosa, ella niega toda legitimidad a la Junta, niega legitimidad al Congreso, ha denunciado a un grupo importante de congresistas en las últimas semanas por el tema de los viajes que han realizado, niega credibilidad a los ministros, a los que ha denunciado por justas causas o no, pero ha presentado las denuncias, ha presentado denuncias contra la Presidenta de la República, es decir que en este momento ella puede salir a los organismos de supervisión internacional y decir, a mí me investigan porque yo he denunciado a todas las autoridades políticas de mi país, que son los que me podrían supervisar y por eso me están removiendo. Y esa es una situación bastante delicada porque tiene un gran efecto en nuestra imagen internacional. Además, con una presidenta que está viajando a Nueva York a presentarse ante Naciones Unidas.
¿no? Ahí ya he dado mi panorama y yo creo de que ahora sí podemos pasar al ping-pong de las preguntas y las repreguntas. Adelante. No hay problema. La naturaleza de este programa es más bien que el entrevistado nos ilustre, no al revés, no entrar a pimpones ni a conflictos, porque quien en realidad va a ayudar a la audiencia a comprender mejor el panorama jurídico, político, etcétera, es el invitado que lo convocamos por sus a mí si cualidades. Que hable yo No hay, no hay problema, al contrario, esa es la idea. Fíjate, para mí, una de las crisis más grandes que nos está mostrando el sistema es que si no hay un refrescamiento, una posibilidad de incorporar personas de fuera al sistema de administración de justicia, sea Ministerio Público o Poder Judicial, llegamos a esto, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos 2 años es el enfrentamiento de la señora Ábalos, de la señora Benavides, del señor Villena, del señor Ramos y ahora de la señora Espinosa. Y como le digo, ellos tienen una larga data de vida laboral conjunta. Entonces, ahora que se está discutiendo la reforma, se tiene que prever, ¿no?, mecanismos por los cuales funcionarios puedan acceder al nivel supremo para oxigenar, para traer una nueva forma de ver el mundo. Lo segundo, cuando una altísima funcionaria, como es la fiscal de la Nación, considera que estamos ante un proceso ilegal o injusto, ella tiene todo el derecho de defenderse, pero lo que no puede hacer es desconocer el sistema que nosotros hemos montado y que hemos venido respetando por todos estos años, ¿no? Por todos estos años. Y cuando eso lo realiza la fiscal de la Nación, genera un efecto expansivo muy grande. Porque entonces los demás ciudadanos dirán, bueno, pues, pero si la fiscal lo hace, ¿por qué yo no? Y entonces vamos dando un ejemplo que no es el apropiado para la comunidad. Entonces, ¿yo por qué tengo que desalojar la casa que me están pidiendo? Le entrega al propietario porque hace 1 año que no le pago alquileres. No, que me traiga el título de propiedad donde está muy bien el testamento de su esposo. ¿Yo por qué le voy a hacer caso a ese juez? Entonces, yo creo de que cuando la señora Espinosa asume el cargo, había un momento de mucha crítica hacia el Ministerio Público porque las investigaciones emblemáticas, como los casos de la violencia después del golpe de Estado del señor Castillo, tenían más de 2 años y medio sin que sean resueltos, continúan resueltos. Investigaciones emblemáticas como la de altísimos funcionarios, expresidentes, exfuncionaria de alcaldía, también paralizado, sin que se inicien los juicios orales, sin que se haya demostrado. Casi la mitad de la población penal que está privada de libertad no tiene condena. Y eso es porque el Ministerio Público no ha logrado formular la acusación o lograr la condena, ¿no? El cuestionamiento a los acuerdos de colaboración eficaz, donde muy pocas personas son las que han terminado en la cárcel y la gran mayoría se acogió a un acuerdo de colaboración eficaz y de esa forma continúa con su vida común y corriente. Entonces, a ella cuando entra a la función le agarra toda esta fase de críticas al Ministerio Público y me parece que no sabe asumirlas, no sabe afrontarlas y comienza ante las denuncias periodísticas, casos de corrupción, a comenzar a lanzar su poder, que se llaman denuncias, aperturas de instrucción, inicios de investigación para todas partes. Y se genera este ánimo enrarecido que ahora estamos viendo es de todos contra todos. ¿Y cuál es el problema a nivel internacional? A nivel internacional nosotros somos un país con mucha imagen de potencial económico, pero para que yo invierta en un país como el Perú, me tienen que garantizar que hay un sistema de solución de controversias, que hay un sistema que se llama estabilidad jurídica, ¿no? Y no la veo. Si yo soy un inversionista que está en Europa, que está en África, que está en China, que está en Estados Unidos, no ve eso. Oye, se están peleando entre los jueces, se están peleando entre los organismos, ¿no? Entonces, ese daño que se hace hacia afuera
es un daño muy fuerte y que quizás la señora Espinosa, porque se siente agraviada, se siente injuriada, no lo mide, no lo mide, ¿no? Entonces reacciona de esa forma. Vamos a pensar siempre bien, vamos a pensar de que ella efectivamente es objeto de una emboscada. Lo que le toca es usar las armas legales y presentarlas y ganarlas. Las puede ganar en muy corto plazo, ¿no? Hay bastantes pronunciamientos que ha dictado el Tribunal Constitucional en los últimos años, ¿no? Ha señalado, por ejemplo, que la Junta Nacional de Justicia tiene competencia para investigar al fiscal de la Nación, pero que su investigación no puede vulnerar los derechos fundamentales de quien ejerce ese cargo, ¿no? Entonces, eso ha sido en una demanda de carácter competencial que planteó el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. Entonces, tiene claramente establecido que la Junta no puede vulnerar sus derechos fundamentales en el contexto de una investigación. Eso le puede servir de base para que ella presente una acción de protección constitucional, que en este caso sería un amparo, y allí pedir, ¿no?, algún tipo de protección que deje sin efecto las medidas que se le están aplicando. Entonces, hay vías, ¿no?, para poder solucionar y manejar estas situaciones que ella considera injustas. Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia está actuando aplicando las normas que se le han reconocido en la Constitución, en su ley orgánica y que ellos han desarrollado en su reglamento. Uno de los grandes cuestionamientos que se hace es de que las resoluciones solamente las firma el titular de la entidad, quien ejerce la presidencia, y la señora fiscal reclama que todos estos documentos tienen que venir firmados por la integridad de los que, valga la redundancia, componen el Pleno. Sin embargo, cuando se conforma esta junta hace pocos años, ellos expiden un reglamento de organización y funciones en el cual establecen que, adoptada la sesión, adoptado el acuerdo, el presidente está autorizado para emitir la resolución por la cual da a conocer lo que se adoptó. ¿Por qué? Porque tienen miles de casos, ellos ven 4.000, 5.000, 6.000 casos al año de evaluación, ratificación, ascensos, acceso al cargo. Entonces lo hicieron para tener un trabajo mucho más ligero. Hoy en día la señora fiscal cuestiona eso. Eso es fácil, eso se resuelve o en un amparo que puede presentar por la vulneración de derechos o en una demanda contencioso administrativo, no, porque no se están respetando las pautas establecidas en la ley orgánica de la Junta o del Código Administrativo de carácter general. O sea, todas esas vulneraciones que la señora reclama tienen una vía expedita en el sistema jurídico para que pueda reclamarlas, de la misma manera en la que lo hacemos todos los funcionarios que tenemos algún tipo de inconveniente cuando ejercemos el cargo, o las personas cuando consideramos el sistema de justicia y las autoridades no actúan adecuadamente, ¿no? Entonces, allí estamos, que si la Comisión Interamericana le va a dar o no medidas cautelares, eso es bastante discutible, porque la Comisión Interamericana dictó una resolución sobre cómo es de que se deben de tratar las medidas cautelares y expresamente dice que cuando estamos hablando de vulneración de normas del debido proceso que requieren una investigación de fondo, las medidas cautelares allí se consideran improcedentes. La Comisión, en esta resolución que regula el funcionamiento de este beneficio, ha establecido que las medidas cautelares proceden principalmente cuando hay una afectación a la vida o a la integridad de la persona, como las amenazas que en su momento invocaron el señor Salas, la señora Benavides, el señor Vela y el señor Pérez, ¿no?, que alegaban que habían sido objeto de ataques, amenazas internas por el desarrollo de sus tareas. Y es allí donde se les concede las medidas cautelares. Por eso que creo que en este caso, lo de invocar el debido proceso no es suficiente. Y quizás
esa situación, ese conocimiento de esa resolución ha llevado a que en la mañana, en la conferencia de prensa que brinda la señora Espinosa, ella comience a decir que se le va a retirar la custodia, que su vida va a correr peligro, que ante los poderes que se está enfrentando son muy poderosos. Entonces yo es la lectura que le doy a ese discurso, el encajar dentro de la resolución de la Comisión Interamericana para poder acceder a alguna medida de protección especial por parte de este organismo. Es así como yo veo la situación en torno a esta situación, y lo que más pena me da, y eso lo digo como persona, es la grave polarización en la que como sociedad esto nos va empujando, ¿no? O sea, en vez de aprender a manejar las diferencias, en vez de aprender a que yo tengo que dialogar no con Manuel, que es mi amigo de tantos años y con quien yo discrepo con muchísimo gusto, sino que yo tengo que conversar con Elmer, a quien no conozco y con quien tengo grandes seguramente diferencias, ¿no? No estamos dando ese mensaje de que uno tiene que tener un comportamiento democrático para discrepar, y para discrepar yo primero tengo que escuchar la posición del otro, entenderla, procesarla, plantear la mía, y con mucho respeto nosotros nos podamos continuar conduciendo en la sociedad democrática sin causar este tipo de crisis, ¿no? Este tipo de crisis ya está llevando al derecho al absurdo. Hay que recordar, a mí cuando me dicen, no, es que la norma dice, el código dice y todo lo demás, yo ya, a mí se me quitan las ganas de hablar, porque están convirtiendo al derecho en un artículo, en una norma escrita con tinta y punto. Es lo que yo llamo un abogado Wikipedia. Detrás del derecho, detrás de las normas, lo que tenemos es una regulación ética y moral de lo que nosotros como sociedad hemos escogido, cómo queremos operar, cuáles son los bienes jurídicos tutelados. O sea que el derecho es más de lo que dice la ley, de lo que está establecido, de lo que el artículo tal o cual señala, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, que la gente crea que el derecho es pues, no, la norma dice, acá no está previsto el punto y coma, no, que me tienen que traer el papel. Esas leguleyadas no forman parte de una persona que tenga un criterio jurídico, que tenga una formación, que se mueva con doctrina, que se mueva con ideas, que sepa que el derecho es un instrumento. ¿Para qué? Para el funcionamiento de la sociedad democrática. ¿En función a qué? A reconocer los derechos de las personas. Y si éstas creen que están siendo vulnerados, se les ofrece un sistema de justicia, un sistema constitucional que pueda protegerlas o no ante los reclamos que se formulen de manera concreta. Yo tengo una sola palabra para esta exposición, y esa palabra es notable. Estoy ampliamente satisfecho porque en la pauta yo tenía varios puntos, todos ellos han sido debida y ordenadamente absueltas por la doctora Delia Muñoz, a quien me honra nuevamente, repito, conocer a partir de hoy. Manolo. Yo tengo algunas preguntas que están que tienen que ver con este tema. Una de ellas surge a raíz de lo siguiente. Elmer me pasó hace unos días los resultados de un concurso, pero no sé si era para la fiscalía, para jueces, para qué era. Para fiscales supremos, en la Junta Nacional de Justicia, justamente, todos desaprobados. Nadie aprobó. Y eso lleva a lo que está detrás. Es la educación. Yo hablo de un proceso de deseducación en el Perú. Tal vez no en aspectos técnicos, con algunas excepciones en universidades públicas y universidades privadas, cuando hablamos de la cúspide del sistema educativo formal, pero hay efectivamente un proceso de deseducación. Ejemplo, en mi generación, creo que hasta se llegó a la de Elmer, se tenían cursos de educación cívica, economía política, geografía del Perú, historia universal, ética, filosofía, junto con los cursos de matemáticas y
En educación física, inclusive los profesores eran profesores especializados en educación física, no simplemente para hacer correr a la gente. Entonces, hay un proceso de deseducación que empuja, me van a perdonar la palabra, que empuja a la selección de la mediocridad. Y yo veo que esto también ocurre en los gremios. En el Colegio de Abogados de Lima, recuerdan ustedes en años anteriores, no sé ahora últimamente, pero habían escándalos enormes de pleitos entre ellos y mucha gente de este colegio vinculada a las cosas malas que se publicaban y se conocían de distintos gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Castillo, nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿crees posible que hay algún camino para mejorar la educación? Porque si no se mejora esa educación, que es la fuente de donde salen los abogados, ¿qué cosa se va a llegar a la representación y a la elección? Ese es un tema. Y el segundo tema que te propongo es el siguiente. Tú has tocado un asunto que va directamente en relación a lo que nos impacta. Estamos perdiendo muchos juicios internacionales, el CIADI y todo eso, estamos perdiendo. Y por otro lado, el Perú ha sido perjudicado con relación a escándalos tremendos como el de Lavajato o de Brecht y todo eso. Entonces, los que no somos especialistas nos preguntamos, ¿y de qué nos sirve toda esta institucionalidad si los resultados es que perdemos? Estamos siendo un país que tiene que pagarle al que nos hace daño. Un país que no tiene capacidad para resolver sus cuestiones, en este caso, de las disputas internacionales. Esos dos temas me preocupan y te agradecería alguna reflexión sobre lo que acabo de señalar. Mira, el tema de la educación para mí es absolutamente básico. Yo en la actualidad estoy completamente abocada al tema educativo en un programa de maestría que conduzco donde se busca el tema de la gestión de conflictos, ¿no? Que la gente aprenda, que los alumnos aprendan a manejarnos en el contexto del siglo XXI con otro tipo de criterios, con otra forma de aproximación a los fenómenos sociales, como lo pueden haber tenido nuestros padres o nuestros abuelos. Y también por ese ánimo de la necesidad de formar es de que estoy en una escuela de derecho, porque para mí hay que enseñar a los alumnos que el derecho, como te estaba diciendo, no es pues el artículo 6.114 establece entonces si viene con un rachón. No, el derecho es filosofía, es ética. Y ahora con la inteligencia artificial tienes que desarrollar además mayores elementos de capacidad analítica. La educación para mí es absolutamente básica. El Estado olvidó la educación pública, que es donde la gran mayoría de personas se formaban antes, ¿no? Yo tengo unos tíos que tienen muchísimos años y ellos vienen del Guadalupe. Mi papá estudió en el Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces, gente con mucha formación, con unos profesores realmente envidiables, ¿no? La educación es una gran tarea pendiente. Ojalá que ahora en las elecciones sea uno de los asuntos que más se aborden, porque es completamente necesario tener una educación apropiada. Porque si no mejoramos la educación, ya no es que se va a quedar atrás una persona. Si no mejoramos la educación, el que se va a quedar atrás es el país. Porque no vamos, por ejemplo, si usted quiere hacer una fábrica de carros y viene al Perú, ¿a quién va a contratar? ¿No? ¿A quién va a contratar? ¿A quién va a hacer? No han desarrollado las habilidades, la competencia, no saben leer un manual de instrucciones, matemáticas estamos mal, entonces la educación hay que verlo. Y vayamos al tema internacional, el asunto de las controversias internacionales. Eso me lleva a un primer punto, ¿no? En las últimas semanas todos habrán escuchado las noticias, ay, que sí, que es un asunto de soberanía, que perdemos la soberanía, que el Estado peruano, que por aquí, que por allá. Bueno, hace muchísimas décadas, desde el siglo XX, que el Estado peruano ha perdido muchísima soberanía. ¿Por qué?
porque el Estado peruano viene manteniendo como política pública a través de su Cancillería desde 1920 la adhesión de los principales tratados de tribunales y cortes que existen en el sistema mundial. Entonces nosotros hemos aceptado la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, hemos aceptado al Tribunal Andino de Justicia, hemos aceptado la competencia del CIADI para solución por arbitrajes de diferencias en caso de inversiones, hemos aceptado la competencia de la Corte Interamericana y la última gran corte que hemos aceptado es a la Corte Penal Internacional. Amén de comisiones como Comité de Libertad Sindical, la Organización Mundial del Comercio, de Telecomunicaciones, la CIDH, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, hace ya rato que el Estado peruano ha decidido que como quiere participar en este mundo globalizado, ha ido cediendo soberanía para la solución de controversias de una manera distinta a la que su sistema judicial ofrece, ¿no? Entonces, si vamos a criticar una u otra entidad, tenemos que tener una visión completa de que eso es lo que nosotros hemos establecido y nuestra propia Constitución así lo permite. Entonces, nuestro modelo es un modelo abierto. ¿Por qué? Porque así nosotros lo hemos ido decidiendo en los últimos 100 años. Entonces, ahora, el señor Bernales, y acá le digo ya, señor Manuel Bernales, así dice, sí, porque perdemos muchos juicios, perdemos los casos. Vamos al tema del CIADI. El CIADI venía funcionando bastante bien para el Perú. Ganábamos la gran mayoría de los casos y si no ganábamos se hacía un muy buen control de daños. Por razones políticas estructurales que ocurren en el país, el Estado peruano cambia su esquema de intervención en estos espacios. Y quienes antes eran sus abogados defensores ahora son los que lo demandan. Y el Estado peruano ha empezado a perder un poco los casos ante el CIADI donde antes era muy fuerte. Adicionalmente, ¿no? Hemos tenido a los gobiernos que ante la adopción de toma de decisiones han cancelado o concesiones o contratos o los han revirado, olvidando que se tienen compromisos de inversión como país con esos contratos y que deberías de haber actuado con un poco más de calma y de cuidado. El gran tema que se está discutiendo ahora en los tribunales extranjeros a nivel de arbitraje es el de la corrupción. Y yo les cuento que en los años 22 y 23 participé en unos grandes seminarios, en unos grandes cursos postdoctorales que se dictan acá en la ciudad de Washington sobre materias de arbitraje. El primero fue sobre arbitrajes internacionales y arbitraje de inversiones. Y ya en el año 22 y 23 en el Perú discutíamos, veníamos discutiendo años, ¿no?, los temas de corrupción. Y a nivel de arbitraje lo que te dijeron todos los profesores que eran árbitros era que un país no puede invocar corrupción si es que en un arbitraje internacional, si es que previamente en su país no consiguió una condena por este hecho. Una pregunta, doctora Muñoz, permítame interrumpirla solamente por razones operativas. ¿Podemos contar con su participación un rato más en el programa? Sí. Le agradezco mucho porque tenemos que ir a una pausa comercial, y volvemos, ¿sí? Por favor. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Continuamos entonces con la conversación. Delia, por favor, adelante.
Sí, lo que les decía es que a nivel internacional, entre los grandes árbitros, sea de la Cámara de Francia, de la Cámara de Luxemburgo, el espacio de CIADI, lo que tenían clarísimo era que no bastaba con que un Estado invoque corrupción, sino de que tenía que haber demostrado en su propio país la existencia de esto o haber utilizado para terminar el contrato las cláusulas anticorrupción si la tenían. ¿Por qué? Porque en este momento el gran problema global es la corrupción. Pero al mismo tiempo, estos espacios de solución de inversiones, de solución de controversias, cautelan mucho el funcionamiento de los contratos. Entonces, no basta con que yo diga, ¿no? Con el perdón del ejemplo, ah, sí, Elmer es un corrupto, Manuel es un corrupto, y entonces yo no te pago el alquiler de la casa porque son unos corruptos. No, 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 no. Vamos a ir a un arbitraje para el pago del alquiler, tú le tienes que seguir pagando, el hecho de que tú digas de que es un corrupto no es suficiente. Tú tienes que tener un pronunciamiento claro e indubitable donde esté consignada dicha condición. Eso es lo que le han venido pidiendo al Perú en los últimos tiempos en el CIAI, donde ha perdido arbitrajes, donde se ha invocado el tema de corrupción, pero a nivel interno no hemos tenido muchas veces la prueba para poder acreditarla. Esperemos que eso ahora cambie. Por eso que es tan importante, cuando lo mencionaba en la primera parte, el rol de la Fiscalía, que es el motor que impulsa el proceso, ¿no? Y es no solamente el motor que impulsa el proceso, sino que es el actor que tiene que acreditar fehacientemente la comisión de los delitos, ¿no? Entonces, eso a nivel de contratos de inversión y qué cosa es lo que ha estado pasando. Este es un espacio muy rígido, muy fuerte, muy regulado, con muchos criterios preestablecidos. Algunos espacios de arbitraje, algunas cámaras internacionales hacen públicos sus fallos, con lo cual uno puede seguirlos, otras mantienen reservas sobre los fallos porque así lo prefieren, ¿no? Entonces, pero es importante para uno cuando quiere investigar sobre este tema asistir por eso fuera a este tipo de espacios donde uno se va enterando cómo es que el mundo va viendo los problemas, ¿no? Porque si no, también para un Estado sería muy fácil, ¿no? Le acuso corrupción, le quito la empresa, le expropio, cuando podría ser falso, ¿no? Es Entonces, correcto, correcto. toman todas esas garantías. Bien, Ahora, bien. vayamos al otro espacio, que es el tema de la Corte Interamericana. Ahí hay problemas bastante serios en el sistema interamericano. El Perú tiene más de 324 casos en giro ante la Comisión Interamericana. Ante la Corte tiene 8 casos que están en proceso, o sea que pueden llegar a ser una sentencia condenatoria, y tiene 53 casos ya sentenciados y en fase de ejecución de sentencia. El Estado peruano allí ha venido manteniendo a través de los años una conducta de no buscar solucionar en sede nacional sus grandes problemas, sino que los ha dejado que avancen en el sistema y esencialmente con un diálogo político de cuestionamiento y de crítica, pensar que esos casos van a poder manejarse. Sin embargo, tenemos ya 53 casos en los que hubo condena, que ahora toca hacer un seguimiento mucho más puntual del cumplimiento de las reparaciones. Y tenemos 8 en trámite, de los cuales uno me preocupa bastante porque viene sobre el tema de cómo tiene que ser el manejo de los territorios de los pueblos originarios no contactados, ¿no? Y si vemos los precedentes que ya ha dictado en el caso de Colombia y el caso de Chile, el tema va a venir bastante fuerte. Y allí el Estado peruano no ha tenido una actitud interna de buscar controlar el tema, porque hay que recordar que este tipo de justicia siempre es subsidiaria. Ahora, a nivel de la Corte Interamericana, en estos meses también hemos visto todo el problema que se armó con la ejecución de sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, donde la Corte expidió medidas provisionales que pedían que se suspende el dictado de una norma, que no se den los efectos de otra ley, como son la ley de ONGs, así se le llama, y la ley de establecer un procedimiento de amnistías para ronderos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas que venían afrontando procesos de larga data.
Entonces, allí el Estado peruano recurrió a la defensa de la soberanía. Para mí es un enfoque que no es necesariamente el más interesante. Lo que hay para mí en ese momento es que la Corte, para que pueda conocer un caso, para que llegue a resolver y emitir un pronunciamiento en una causa determinada, esta tiene que terminar su proceso de reclamo en sede nacional, ir a la Comisión Interamericana y esta recién lleva el caso. Lo que ha hecho es, en ejecución de sentencia, ha agarrado estas normas y las ha puesto dentro de un caso. Para mí, lo que hay es una vulneración a los propios preceptos establecidos en la Convención de Competencia Residual y a las propias normas reglamentarias del proceso internacional. Esto ya se vio, esto el Perú ya lo permitió en el caso del indulto del señor Fujimori, donde se colocó el análisis de esta norma dentro de un proceso de ejecución de sentencia. Me explico, es como que yo tuviera el proceso del pago de alquileres con los señores Elmer y Manuel y ya he ganado la sentencia, les tengo que pagar, qué sé yo, ¿no? Y ocurre un hecho completamente nuevo, que pongamos, ¿no? Es de que han demolido la casa. Han demolido la casa. Entonces yo le digo al juez de ejecución de sentencia, mira, han demolido la casa, me la están entregando con una serie de fallas, así que tú también en ejecución de sentencia, consígname por favor este monto. Y el juez diga, claro, como está vinculado al uso que ellos han tenido en la casa, entonces ahora yo le pongo a usted una obligación de pago de tanto, o le pongo una medida provisional para que se le embargue por un esto. Pero no hemos discutido todavía. De repente la casa no fue demolida, de repente hubo un temblor y se cayó, de repente yo construí mal el tercer piso. Y usted en ejecución de sentencia me está dando una serie de disposiciones, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en estos casos y para mí la situación es bastante delicada porque se está generando una práctica procesal. Y en el derecho internacional la práctica repetida constituye costumbre y la costumbre se vuelve norma obligatoria en el derecho internacional. Entonces para mí sí el Perú debería de presentar sus notas de protesta ante la Asamblea General, así no le hagan caso, para que esta práctica procesal que vulnera los derechos de los estados no se vuelva una costumbre internacional. O sea, yo no entro al fondo ni si la ley es buena ni si la ley es mala, porque para eso hay instancias donde eso se va a discutir, sino a la forma, que es tan importante porque los estados en la comunidad internacional también tienen derechos. Muy importante eso. Y tú has tocado un punto, entre paréntesis quiero mencionarlo, en las actividades de posgrado que tú has citado, sobre temas de conflicto, también se ve el tema de las poblaciones indígenas. Y en alguna de las tesis, si mal no recuerdo, presentadas, se ha tocado el tema. Para otra oportunidad me gustaría que con tiempo, no ahora, que ya estamos cerca de finalizar el programa, pudiese referirte a esta cuestión de los territorios autónomos. Ya varios años se está hablando de territorios autónomos indígenas y hay que ver en qué consiste eso, qué representan, quién manda, qué decide. A que salga la sentencia de la Corte Interamericana y allí conversaremos, ¿no? Porque va a ser una sentencia que va a tocar directamente el tema de la propiedad de los pueblos originarios en las zonas amazónicas, ¿no? Y vamos a ver los efectos que esto va a tener, cuál va a ser el impacto. Yo creo de que cuando salga esa resolución va a ser el momento ideal para tener el debate. Para mí hubiera sido ideal que el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, con el de Agricultura, Cancillería y Justicia, establezcan una solución conciliada al tema y no dejar que la Corte emita pronunciamiento, ¿no? Pero bueno, ahora estamos a la espera de la sentencia. Esperaremos y probablemente también hay otro tema en el que tengamos que esperar, pero quizás sería importante explicar a la audiencia en qué consiste esta demanda de competencia que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones contra hasta el Tribunal Constitucional respecto de las intervenciones del Poder Judicial
en aquello que es materia constitucional del Jurado Nacional de Elecciones. ¿En qué consiste y qué expectativas habría al respecto? Mire, ese es un tema bien bonito y un poquito complicado. Vamos a ver cómo lo explico así de una manera más simple. Nosotros tenemos un modelo constitucional que establece que el Jurado Nacional de Elecciones está a la cabeza de todo lo que es el manejo de la actividad que lleva al ejercicio de la participación política, ¿no? Entonces el jurado está a la cabeza, tiene como soporte a la OMPE y a la RENIE, cada uno con potestades específicas. Pero este jurado es el que decide qué organización política participa y establece los requisitos que están señalados por ley y en sus normas para poder intervenir. Entonces, cuando comienza el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones dice: los que están registrados son los que participan. Pedro, María, Juan y José, ellos son los que participan. Tú todavía estabas juntando tus documentos, tus papeles, tus firmas, lo siento, te quedas fuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos establecido un proceso preclusivo por etapas y con plazos, ¿no? Entonces el jurado considera que el Poder Judicial no se puede inmiscuir en sus plazos, en sus decisiones. ¿Quién participa, quién interviene, cómo son las elecciones, cómo se cambia el reglamento? Eso, dice el jurado, me compete a mí. No es potestad del Poder Judicial venir a decirme que quién puede ser candidato, que yo lo inscriba, ya venció el plazo. Entonces, como siente que hay un menoscabo en sus funciones, o sea, que le están quitando sus competencias, ha ido al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional resuelva si el Poder Judicial, mediante una demanda de amparo, puede disponer la inscripción de una organización política una vez que ya se dio inicio al proceso electoral. Porque el jurado considera que el proceso electoral comienza con la convocatoria, ahí cierra todo y comienza a funcionar ya bajo su imperio todo, ¿no? Entonces, esa es la gran discusión que se está dando. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos un modelo constitucional que señala de que la máxima entidad y la que toma la última decisión en toda materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, tenemos sentencias de la Corte Interamericana, como el caso Petro, como el caso Yamata, diferentes, donde se dice que las normas administrativas no pueden generar una vulneración al derecho de la participación política. Y luego, el Tribunal Constitucional nuestro, también en diferentes sentencias, ha establecido, las últimas han sido la del caso del APRA, la del caso del Jurado Nacional de Elecciones, que no pudieron registrarse porque se acabó el plazo y les cortaron la luz, ¿no? Y luego de otros alcaldes que tenían una condena, pero luego la dejaron sin efecto y ya no pudieron participar en el proceso eleccionario. Entonces, ante esos casos concretos, nuestro Tribunal Constitucional establece que el Jurado Nacional de Elecciones no puede tener una actitud que perjudique la participación en la vida política. Entonces, vamos a ir a discutir eso ante el Tribunal Constitucional. Si el Jurado Nacional de Elecciones dice algo y es irrevisable conforme ellos lo interpretan, ¿está en la Constitución? ¿O es posible que en ese actuar de cosas el Poder Judicial pueda hacer algún tipo de control que permita a las personas decirle: oye, mira esto, y de repente puedes cambiar de opinión porque tu regulación es tan excesiva que me está sacando de la carrera política y realmente las razones no son tan fuertes, como lo acabamos de ver con el último pronunciamiento que ha tenido en relación con los 11.000 afiliados apristas, que ha aceptado la reincorporación de todos, a pesar que solamente unos cuantos reclamaron, y también ha sacado la resolución en la cual admite el cambio de estatutos de Renovación Popular luego de que había vencido el plazo para que cambie la modalidad de primarias. Entonces hemos visto que en esta última fase el Jurado Nacional de Elecciones viene mostrando una actitud más
flexible. Pero lo que le está diciendo al Poder Judicial es: tú no me puedes indicar qué organización política va a participar o no en el proceso electoral, porque esa es cosa mía. Tú allí te quedas al margen. Y eso es lo que se va a discutir en el Tribunal Constitucional en las próximas semanas. Muchas gracias, doctora Delia Muñoz. Ha sido un gran placer contar con su sapiencia, porque realmente estas entrevistas donde interrumpen permanentemente no permiten desarrollar las ideas que efectivamente educan a la población. Esperemos que esta haya sido una excepción y le agradecemos muchísimo su participación y esperamos contar nuevamente con usted próximamente. Felizmente a usted, a tu público, un gran abrazo. Muchas gracias por invitarme. No teníamos felizmente otro invitado, porque nos hemos dedicado el tema exclusivamente a escuchar no solamente a una abogada y buena amiga, sino a una verdadera maestra con mayúscula. Muchas gracias. Vamos a repetir esta emisión y hemos tomado nota de algunos temas que más adelante nos gustaría volver a contar con tu sabiduría, tu experiencia y tu calidad didáctica como persona que contribuye no solamente en aspectos técnicos, científicos, serios, sino además como un valor cívico, como un servicio cívico que es muy importante en la vida del país hoy día y siempre podemos decir más que antes. Muchísimas gracias, Delia, y que continúes muy bien allá en Bethesda. Gracias, Elmer. Gracias, Manuel. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Muy bien, voy a dejar a Manolo que cierre el programa, por supuesto, pero sí quiero hacer una advertencia rápida. Ha salido la encuesta de Ipsos. La encuesta de Ipsos, como ya hemos dicho varias veces, demuestra que en este momento no pasa nada con las encuestas. Los candidatos hasta ahora favoritos se mueven un punto arriba, un punto abajo. Ninguno alcanza una cifra digna de tomarse en consideración como para pronosticar una proyección de victoria en lo más mínimo. Al contrario, probablemente indica que alguno ya llegó a su techo. Pero lo que sí necesitamos decir es que ha habido, y lamentablemente quien lo ha difundido ya no lo hace, es un periodista de gran trayectoria como César Hildebrand. Y es que han difundido la información, que no es cierta, de que Ipsos había hecho una encuesta considerando a Martín Vizcarra y a Pedro Castillo y que ambos aparecían punteando la encuesta. Eso no es verdad. La encuesta ha salido en estos días, casi al mismo tiempo, y demuestra que Mario Vizcarra, no Martín Vizcarra, aunque se aclara que hay una confusión del público, llega a los 5 puntos eventuales de intención de voto. Por tanto, no se trata de nada parecido. Y lo que sí es importante saber es que estamos entrando a una época donde la noticia falsa, el bulo, el fake, va lamentablemente a estar muy presente durante la campaña electoral. Manolo, te dejo para despedir el programa. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Delia Muñoz. Esperamos contar con ella y con las personas que nos pueda recomendar para determinados temas que puedan llevarse, exponerse, presentarse con la misma excelencia que ella lo ha hecho. Y por supuesto, estamos completamente abiertos, en disposición de recibir sus pedidos, de poder conversar con nosotros con todo gusto, con estos criterios: respeto y excelencia. Muchas gracias a todos. Nos abstenemos de continuar con otros comentarios. Me parece que esto ha sido muy fructífero y es mejor aprovecharlo así. Gracias por tu participación, Elmer. Muy bien, como siempre, porque conoces el tema, y yo también les agradezco porque estoy aprendiendo más, y ese es otro de los propósitos de este programa, que quienes participamos aprendamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza.
Zoom Político.